Alex, tengo 24 años y vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Columbus, Ohio. Siempre me ha encantado trabajar con las manos. Mientras la mayoría de mis amigos se fueron a la universidad o se lanzaron a trabajos de oficina, yo pasé 5 años ahorrando cada dólar que podía y aprendiendo todo sobre jardinería y paisajismo. Mi sueño era abrir mi propio negocio de cuidado de césped y paisajismo. Y, por fin, hace unos meses lo hice. No es nada lujoso todavía. Tengo una vieja furgoneta Ford blanca que traquetea cuando arranca, un cortacésped de segunda mano que reparé yo mismo, un par de recortadoras y el soplador de hojas más barato que el dinero puede comprar. Pero funcionan, y eso era todo lo que necesitaba para empezar. Llamé a mi negocio Greenline Yard Services e incluso imprimí yo mismo algunos folletos. Al principio, mis únicos clientes eran familiares y un par de vecinos. No ganaba dinero, no de verdad, lo hacía casi gratis o por lo que pudieran pagar. Sabía que tenía que hacerme un nombre, y me repetía, haz cada trabajo como si fuera un proyecto de $1.000.000. Así es como te haces notar. Una tarde estaba sentado en mi pequeño escritorio en casa, revisando mis herramientas y preguntándome si alguna vez conseguiría un cliente de verdad. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Hola? Contesté. Una voz suave pero segura respondió. Hola, me dio su número mi vecina. Estoy buscando a alguien para que cuide mi jardín. ¿Está disponible? Me incorporé de golpe. Sí, por supuesto. Puedo pasar mañana si le va bien. Me dio su dirección. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono un segundo. Ese era mi primer trabajo real. A la mañana siguiente cargué mi equipo en la furgoneta. Tenía el corazón acelerado mientras llegaba a la casa. Era una propiedad grande, bellamente cuidada, en uno de los barrios más bonitos de la zona. Elegante, pero sin ostentación. De esos lugares donde cada brizna de césped tiene que estar perfecta. Al bajar de la furgoneta, respiré hondo y me recordé, haz el trabajo. Sé profesional. Llamé al timbre. Después de unos segundos, abrió la puerta. Recuerdo perfectamente esa primera impresión. Parecía tener poco más de 40 años, alta, con porte, vestida de forma informal pero con buen gusto, y probablemente con dinero. Tenía el pelo oscuro recogido, unos pendientes sencillos y nada de maquillaje, salvo un poco de pintalabios claro. Hola, soy Rachel, dijo sonriendo. Debes de ser Alex. Sí, señora. Gracias por llamarme. No hace falta que me llame señora, rió levemente, solo Rachel. Me acompañó por la propiedad, señalando las zonas que quería que limpiara y cortara. El último chico simplemente dejó de venir, me explicó. Me gusta que todo esté limpio y ordenado. Asentí, tomando notas mentales. Me aseguraré de que quede mejor que nunca. Me puse manos a la obra de inmediato. Era un día caluroso y en pocos minutos ya notaba el sudor bajándome por la espalda. Mi cortacésped tosió un poco al arrancar, pero hizo el trabajo. Recorté, perfilé y me aseguré de que cada línea quedara perfecta. Incluso quité unas malas hierbas del camino sin que me lo pidiera. En un momento levanté la vista y la vi en el porche, observándome. Le saludé con la mano, algo incómodo, y seguí trabajando. Unos 60 minutos después, mientras terminaba la última franja de césped junto al lateral de la casa, se acercó. Apagué el cortacésped y me limpié la frente con la manga. Está increíble, dijo, mirando el césped recién cortado. Realmente te preocupas por los detalles. Gracias. Intento tratar cada jardín como si fuera el mío. Entonces, con una media sonrisa juguetona, inclinó la cabeza y dijo unas palabras que nunca olvidaré. Ten cuidado, me encariño con los trabajadores duros. Solté una pequeña risa, sorprendido y sin saber si bromeaba o hablaba en serio. Lo tendré en cuenta. Ella sonrió con calidez. Te enviaré el pago por la web, pero seguro que volveré a llamarte pronto. Guardé las herramientas, le hice un gesto de despedida y me fui sintiendo algo que hacía tiempo no sentía, esperanza. Quizá, solo quizá, este negocio iba a funcionar. Pasaron 3 días. Me mantuve ocupado con pequeños trabajos para amigos de amigos, recortar setos, perfilar entradas,
incluso arrancar malas hierbas a mano si hacía falta. Seguía trabajando duro, intentando conseguir cualquier trabajo que pudiera. Cada tarde revisaba el teléfono esperando algún encargo, pero nada. Intentaba no desanimarme, recordándome, acabas de empezar. Entonces, el jueves por la mañana, sonó el teléfono. Era ella, Rachel. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de contestar. ¿Hola? Hola, Alex. Soy Rachel. Espero no pillarte en mal momento. Para nada. ¿Qué puedo hacer por ti? Respondí intentando mantener la voz firme. Me preguntaba si podrías pasarte otra vez. Los setos y arbustos del frente están un poco salvajes. Nadie parece recortarlos bien. Y me gusta mucho cómo manejas el césped. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto. Puedo estar allí esta tarde si te viene bien. Perfecto. Colgué, mirando el teléfono otra vez. No era solo un trabajo puntual, tenía una clienta que repetía, y buena. Cargué mis herramientas en la furgoneta y fui hacia allí. Al llegar a su entrada, vi que todo estaba perfecto, salvo los setos. Cogí la recortadora y me puse a trabajar enseguida. Eran densos y altos, claramente descuidados durante semanas antes de mi última visita. Quería impresionarla otra vez, no solo por el dinero, sino porque estaba construyendo mi reputación. Tras unos 40 minutos de recorte concentrado, noté que Rachel estaba cerca, con los brazos cruzados de forma relajada, observándome. Llevaba ropa deportiva informal, el pelo recogido, y seguía viéndose elegante sin esfuerzo. «De verdad eres meticuloso», comentó mientras yo me apartaba para revisar las líneas. «La atención al detalle lo es todo en este negocio», contesté. Ella sonrió. «No todo el mundo piensa así». Charlamos un poco mientras trabajaba, sobre el tiempo, el vecindario, e incluso sobre lo malo que había sido el jardinero anterior. Pero no pude evitar notar lo cómoda que parecía hablando conmigo. Yo, sin embargo, mantuve el foco en el trabajo, recortando y dando forma a cada arbusto a la perfección. Al terminar el último seto, ella se acercó con gesto satisfecho. «Alex, lo has vuelto a hacer. Han quedado incluso mejor de lo que imaginaba». Sonreí, genuinamente orgulloso. «Gracias, Rachel. Me alegro de que estés contenta con el resultado». Entonces, de forma inesperada, vaciló un momento antes de decir: «Sé que es con poca antelación. Pero he hecho demasiada comida para la cena. ¿Te gustaría quedarte a comer? Es solo como agradecimiento. Debes de estar muerto de hambre después de trabajar con este calor», dijo. Parpadeé, sorprendido. No era común que los clientes me invitaran a entrar. No estaba seguro de qué decir, pero ella me dedicó una mirada cálida y tranquilizadora, como si fuera lo más natural del mundo. «Me encantaría, pero no quisiera molestar», respondí educadamente. «Tonterías», dijo, quitándole importancia con un gesto. «Solo es una cena. Vamos, tómate un descanso por una vez». Algo en la forma en que lo dijo me hizo relajarme un poco. Asentí. «De acuerdo, gracias». Guardé mi equipo y la seguí al interior. Su casa era tan bonita por dentro como por fuera, elegante, moderna pero acogedora, con grandes ventanales que llenaban las estancias de una luz natural suave. Rachel me condujo a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta para dos. Había preparado pollo a la parrilla, verduras asadas y pan recién hecho. Olía de maravilla. Nos sentamos a comer. La conversación fluyó con más facilidad de la que esperaba. Me preguntó por mi negocio, cómo empecé, cuáles eran mis objetivos. Le conté la verdad, que apenas llegaba a cubrir gastos, que aún usaba herramientas prestadas y que soñaba con tener algún día un equipo completo y una furgoneta con el logotipo de mi empresa. «Tienes iniciativa», dijo con una suave sonrisa. «La mayoría de la gente de tu edad no la tiene». Me encogí de hombros, algo avergonzado. «Solo intento construir algo para mí». Después de la cena, abrió una botella de vino y me ofreció una copa. Rechacé educadamente, mencionando que aún tenía que conducir de vuelta a casa. «Lo respeto», asintió. No muchos habrían dicho que no. Nos quedamos un rato más hablando. Era extraño, pero no incómodo. No había presión,
solo una facilidad inesperada entre dos personas de mundos muy distintos. Cuando el sol empezó a ponerse, me levanté y le di las gracias por la comida. Gracias, Rachel, por todo. Me acompañó hasta la puerta. Lo que dije antes lo decía en serio. Seguramente encontraré pronto un par de cosas más por aquí que necesiten arreglo, bromeó. Reí. Lo esperaré con ganas. Conduciendo a casa esa noche, no podía dejar de pensar en lo irreal que había sido el día. No sabía si significaba algo, pero no podía quitarme la sensación de que quizá mi vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca habría imaginado. La semana siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos, entre pequeños trabajos y largas horas. Gracias a la recomendación de Rachel, había conseguido un par de clientes más en el vecindario. La voz corre rápido en estas comunidades, y a la gente le gustaba mi atención al detalle. Estaba agradecido, pero el trabajo era agotador. Entonces llegó el viernes por la tarde. Estaba terminando de recortar unos setos cuando sonó mi teléfono. Era ella. Hola, Alex. ¿Estás libre mañana? Preguntó. Me limpié el sudor de la frente y sonreí. Creo que sí. ¿Qué pasa? Mi jardín trasero necesita un poco de ayuda. Está bastante descuidado y sé que tú lo dejarás perfecto. Acepté sin dudarlo. Rachel se había convertido en mi mejor clienta y la más fiel. Mentiría si dijera que no me gustaba trabajar en su casa. Había algo calmante en su hogar, en su energía. A la mañana siguiente cargué mis herramientas en la furgoneta y fui hacia allí. Al llegar, la vi en la escalinata de la entrada, saludando con una sonrisa. Llevaba vaqueros casuales y una camiseta blanca entallada, sencilla, elegante y con una gracia natural, como siempre. Buenos días, Alex, me saludó. Buenos días, Rachel. ¿Por dónde quieres que empiece? Caminamos juntos hasta el jardín trasero. El espacio era amplio y bien diseñado, pero claramente necesitaba atención. Los arbustos crecían descontrolados, las flores estaban enmarañadas y las malas hierbas se habían adueñado de los caminos de piedra. Sé que es mucho, admitió. Tómate tu tiempo. Estoy por aquí si necesitas algo. Me puse manos a la obra. El sol estaba alto y era implacable. El sudor me corría por la espalda mientras recortaba, arrancaba hierbajos y daba forma a todo. Trabajé durante horas sin darme cuenta del tiempo. De vez en cuando veía a Rachel observándome desde la ventana de la cocina o saliendo con un vaso de té helado para ofrecérmelo. Al principio me negué, concentrado en terminar, pero finalmente cedí cuando insistió. Vamos, Alex, dijo, tendiéndome el vaso frío. Incluso los más trabajadores necesitan un descanso. Me senté unos minutos en los escalones traseros, bebiendo el té helado y mirando el jardín a medio terminar. Rachel se sentó a mi lado. «¿De verdad estás muy entregado a esto?», dijo en voz baja. Asentí. «Es mi nombre el que está en el negocio. Quiero que la gente me recuerde por un buen trabajo». Ella sonrió. «Pues lo estás consiguiendo». Volví al trabajo y terminé al caer la tarde. La transformación era innegable. Setos perfectos, flores ordenadas, malas hierbas eliminadas. Parecía un jardín completamente distinto. Rachel salió y soltó un suspiro de alegría. «Alex, está precioso. Te has superado». «Gracias», dije, sacudiéndome la tierra de los guantes. Entonces llegó el momento inesperado. Hizo una pausa, casi dudando, y dijo: «Mira, sé que no es lo habitual, pero, ¿te gustaría quedarte a cenar? Estoy sola y he hecho demasiada comida. Considéralo un pequeño agradecimiento». Volví a vacilar, sorprendido de nuevo, igual que la vez anterior. No era el comportamiento típico de una clienta, pero había algo en su tono, en su naturalidad, que lo hacía parecer normal. «Claro», respondí tras un momento. «Gracias». Guardé mis herramientas y la seguí al interior. Su casa se sentía distinta a la luz del atardecer, cálida, acogedora, tranquila. Música suave sonaba desde un altavoz en el salón. El aroma a pollo asado y verduras llenaba el aire. Nos sentamos de nuevo en la mesa de la cocina. La conversación continuó donde la habíamos dejado la última vez. Le hablé de mi infancia,
de mi decisión de montar mi propio negocio y de las dificultades de llevarlo adelante con apenas dinero. Escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas interesantes. No se sentía como una entrevista, sino como dos personas que realmente se estaban conociendo. «Eres muy valiente, ¿sabes?», dijo en un momento. «La mayoría de la gente no se arriesgaría. No sé si es valentía o simplemente cabezonería», respondí riendo. Terminamos de cenar y ella abrió otra botella de vino. «Sé que no vas a beber porque conduces, pero yo me voy a servir una copa igualmente», bromeó con un tono juguetón. «Me parece justo», sonreí. Ya era de noche cuando me levanté para irme. Le di las gracias de nuevo por todo. Al caminar hacia la puerta principal, me siguió y apoyó suavemente su mano en mi brazo durante un segundo. «Lo decía en serio. Volverás a saber de mí», dijo en voz baja. Asentí, sin saber qué responder, aunque el corazón me latía un poco más rápido y no estaba seguro de por qué. «Buenas noches, Rachel». «Buenas noches, Alex». Salí al aire fresco de la noche, subí a mi furgoneta y me quedé allí un momento antes de arrancar el motor. Algo en aquella velada se sentía como el inicio de algo nuevo. No sabía qué, pero no iba a darle demasiadas vueltas. Simplemente sonreí para mí mismo y conduje a casa. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina. Seguía construyendo mi negocio, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Mis días empezaban temprano y terminaban tarde. Pero cada vez que Rachel llamaba, me aseguraba de hacerle un hueco. No solo porque pagaba bien, sino porque realmente disfrutaba el trabajo, y, siendo sincero, las conversaciones. Rachel no era como ninguna otra clienta con la que hubiera trabajado. Había algo natural en ella, una calma con confianza. Cada vez que llegaba a su casa, me recibía con esa sonrisa cálida que hacía que las horas de trabajo duro parecieran más ligeras. En una de esas tardes de finales de verano volvió a llamar. «Hola, Alex. Sé que debes de estar ocupado, pero mi patio necesita una buena limpieza a presión. El último chico que contraté lo hizo fatal. Mañana estaré allí», respondí sin dudarlo. Al día siguiente cargué en mi furgoneta la vieja hidrolimpiadora que alquilaba y me fui hacia su casa. El sol pegaba fuerte mientras arrastraba la pesada máquina por su patio de piedra. Mientras trabajaba, Rachel salió con 2 botellas de agua fría. «Te vas a derretir aquí fuera», bromeó, tendiéndome una. «He pasado por peores», respondí con una sonrisa, secándome el sudor de la frente. Se quedó cerca, observando mi trabajo de manera casual. Nuestras conversaciones seguían siendo ligeras y amistosas, pero podía sentir que algo estaba cambiando entre nosotros. Pequeños momentos, miradas. «¿Sabes?», dijo en un momento, apoyada en la barandilla del patio. «Nunca nadie había puesto tanto cuidado en mi jardín. ¿De verdad te gusta lo que haces?». Asentí, concentrado aún en eliminar años de suciedad de las piedras. «Estoy construyendo algo. Cada trabajo cuenta». Guardó silencio un instante. «Se nota». Cuando terminé, el patio parecía nuevo. Recogí mis cosas, agotado pero satisfecho. «Está increíble», dijo, caminando sobre las piedras recién limpiadas. «Te has ganado un descanso. ¿Quieres pasar un rato dentro?». La forma en que lo dijo no fue coqueta, no exactamente. Era casual, pero con un trasfondo que no podía ignorar. Dudé solo un segundo. «Claro». Dentro, me ofreció asiento en la barra de la cocina mientras se servía una copa de vino. Yo saqué una botella de agua de la nevera. Hablamos sobre la vida, el trabajo, sobre cómo ella había estado casada hacía años pero llevaba un tiempo soltera. No había amargura en su voz, solo honestidad. Le conté sobre la pequeña casa de mis padres, cómo mi padre me había enseñado a arreglar cosas con las manos cuando era niño, y cómo soñaba con tener algún día mi propia casa. «Creo que lo conseguirás», dijo con una seguridad tranquila. Se estaba haciendo tarde. Me levanté para irme, pero Rachel me acompañó hasta la puerta. Justo antes de que saliera, me pilló desprevenido. «He estado pensando», comenzó, mirándome directamente a los ojos. «No tienes que decir que sí, pero he considerado invertir en tu negocio. Veo lo mucho que significa para ti y creo en lo que estás haciendo».
Me quedé paralizado. No me esperaba eso. Rachel, es increíblemente generoso por tu parte, pero no sé si podría aceptar algo así. Sonrió con suavidad. No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo. Quiero ayudarte. Me quedé allí un segundo, completamente desconcertado. Nadie me había ofrecido nunca ese tipo de apoyo. Asentí lentamente. Lo pensaré. Gracias, Rachel. Por supuesto, dijo en voz baja. Buenas noches, Alex. Buenas noches. Caminé hasta mi furgoneta con la mente acelerada. Parte de mí quería decir que no de inmediato. Al fin y al cabo, había construido esta empresa por mi cuenta. Pero otra parte sabía que aquello podría cambiarlo todo. Un nuevo equipo, una furgoneta más reciente, la posibilidad de asumir trabajos más grandes. Conduje a casa en silencio, con el peso de la oferta oprimiéndome el pecho. Sabía que necesitaba tiempo para pensarlo. Los días siguientes fueron de los más duros que había enfrentado desde que inicié mi negocio. Apenas dormí, mi mente no dejaba de dar vueltas a todas las posibilidades. Por un lado, había trabajado por todo lo que tenía, y me enorgullecía haber construido mi empresa desde cero, aunque siguiera siendo pequeña y con dificultades. Por otro lado, la oferta de Rachel era real y podía cambiarlo todo de la noche a la mañana. Para el miércoles ya sabía que tenía que hablar con ella. Llamé y le pregunté si podía pasar. Por supuesto, respondió con calidez. Estaré en casa toda la tarde. Llegué más tarde ese mismo día, aparcando la furgoneta en el mismo lugar de siempre. Caminé hasta la puerta con una sensación de nervios que no había tenido antes. Rachel abrió y sonrió. Hola, Alex. Hola, Rachel. Me condujo hasta la cocina, donde nos sentamos a la mesa. El ambiente era relajado, pero podía notar que percibía mi vacilación. He estado pensando en lo que me dijiste, comencé, y quería darte las gracias de nuevo. Nunca antes nadie había creído en mí así, ni siquiera mi familia. Ella asintió en silencio. Voy a aceptar tu oferta, continué, pero solo si es un préstamo. No puedo aceptar un regalo. Te devolveré hasta el último dólar, con intereses. Rachel sonrió, con la mirada suavizada. Lo respeto. No esperaba menos de ti. Nos dimos la mano a través de la mesa. Ese momento se sintió como un cambio. No era algo romántico ni puramente de negocios, sino algo intermedio, un entendimiento y respeto mutuos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Rachel me transfirió el dinero y yo lo invertí de inmediato en una furgoneta de trabajo más nueva, con el logotipo de mi empresa colocado de forma profesional. Mejoré mis herramientas y compré equipo de mejor calidad, lo que me permitió asumir trabajos más grandes y rentables. Contraté a mi primer empleado a tiempo parcial. El negocio creció más rápido de lo que jamás había imaginado. Al final de la temporada ya tenía una lista estable de clientes y reservas con semanas de antelación. El boca a boca se extendió rápidamente. Ya no era solo un chico con un cortacésped destartalado, era el propietario de una empresa real. Rachel siguió siendo mi clienta y, de vez en cuando, nos sentábamos en su patio trasero después de que yo terminara un trabajo, bebiendo té helado, hablando de la vida y viendo cómo el sol se ponía sobre su jardín perfectamente cuidado. Cumplí mi promesa y comencé a devolverle el dinero mes a mes. Ella nunca me lo pidió, nunca me apresuró ni siquiera lo mencionó, pero yo insistí. Nuestra relación se mantuvo amistosa pero profesional. No hubo insinuaciones románticas, ni líneas difusas, ni dramas. Ambos parecíamos entender que lo que teníamos era algo único y que no necesitaba complicaciones. Al final de ese año, mi empresa había crecido más de lo que imaginé. Finalmente tenía ahorros suficientes para empezar a buscar una casa propia. Un día, mientras recogía mis herramientas en la propiedad de Rachel, probablemente por la 50ª vez, ella se acercó. «Lo has conseguido de verdad, Alex», dijo con orgullo en la voz. «No podría haberlo hecho sin ti», admití. Ella sonrió. «Habrías encontrado la manera. Yo solo te di un pequeño empujón». «Bueno, me diste el mejor empujón que podría haber pedido». Nos dimos la mano una última vez. «Seguiré llamándote para que cuides mi césped», bromeó. «No lo tendría de otra manera».
Mientras me alejaba conduciendo ese día, supe que ese capítulo de mi vida había llegado a un cierre perfecto. Había construido algo real, algo duradero. El chico con el cortacésped oxidado se había convertido en un respetado dueño de una pequeña empresa. Y Rachel, ella seguía siendo la persona que había entrado inesperadamente en mi vida y me ayudó a creer en mí mismo cuando más lo necesitaba. No todas las historias necesitan un final dramático, algunas solo necesitan a la persona adecuada en el momento preciso. Esta fue la mía.